Bueno, ahí estuve viendo y contestando algunas cosas que consultaron. Espero que a la luz de los videos que estoy subiendo ahora también terminen de contestarse algunas dudas o sacarse algunas dudas. De cualquier manera pueden seguir subiendo cuando ya suba esto más preguntas que si no contesto hoy contestaré antes de la próxima. Bueno, entonces les decía, ¿no? Una vez que hay una diferencia de potenciales dadas por la carga eléctrica y que hay un circuito además, el otro requisito para que haya corriente es que haya un circuito vinculando esos potenciales que son distintos, circuito que tiene que estar formado básicamente por materiales conductores. Supónganse una batería, ¿no? Una batería tiene dos bornes, un borne positivo y un borne negativo. Estrictamente lo que está sucediendo es que sobre el borne positivo los electrones generan más fuerza que sobre el borne negativo. Ahora, mientras nosotros no conectemos la batería a nada, eso no hay corriente, sino que lo que solamente va a haber es tensión. Hay una diferencia entre esos potenciales. Por eso la tensión es tan importante, porque preexiste la corriente. ¿Me siguen? Es decir, puede haber tensión y no haber corriente. De hecho, ustedes ven un tomacorriente, un enchufe que no tiene nada conectado. ¿Me siguen? Eh, Entre los bornes de ese toma hay tensión, 220 volts en caso de Argentina, pero no hay corriente mientras ustedes no tengan un circuito funcionando ahí, porque están desconectados, ¿sí? Como el ejemplo de abajo, esos dos tanques no tienen, mientras esté cerrado ahí la cañería, ¿sí? No esté la cañería conectándolos, no va a haber agua circulando. Bueno, de la misma manera, mientras no se cierre un circuito entre dos potenciales, como en el caso de una batería que no tiene nada conectado, no va a haber corriente. Entonces la tensión preexiste a la corriente y por lo tanto es independiente, vamos a ver, de las distintas variables que aparecen cuando aparece la corriente. Ahora, una vez que hay dos potenciales distintos y un circuito vinculándolos, ¿sí? Imagínense una batería a la cual uno le conecta una lámpara, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que hay un circuito, la lámpara, vinculando los dos potenciales, el positivo y el negativo de la batería, va a empezar a haber corriente, va a empezar a circular electrones a través de la lámpara, ¿sí? Una vez que empieza a circular la corriente, la primera cuestión que nos va a interesar es cuánta corriente pasa, es decir, en qué caudal circula la corriente. El caudal de corriente se denomina intensidad, ¿sí? Que es una magnitud que se mide en amperes, yo ahí les aclaré abajo. Es decir, cuántos electrones, si quieren, qué carga eléctrica circula por segundo por un circuito, ¿sí? Y una de las preguntas más importantes de la corriente, y la primera pregunta que nosotros vamos a tratar de contestar bien a fondo, es ¿qué determina cuánta corriente pasa? ¿De qué depende cuánta corriente pasa simultáneamente por un circuito? Es decir, ¿de qué depende el amperaje? La primera respuesta va a ser de la tensión, ¿sí? Si ustedes lo piensan en este gráfico, cuanto más diferencia haya, ¿qué quiero decir? El tanque A está ejerciendo fuerza contra el tanque B. El agua que hay en el tanque A está empujando hacia el tanque B. Pero si nos olvidamos del tanque A, el tanque B también está haciendo fuerza, porque también hay carga de agua y está generando presión hacia el tanque B. Entonces son los dos tanques los que están generando fuerzas opuestas, ¿sí? Ahora, como el tanque A genera más fuerza que el tanque B, vence uno al otro. ¿Me siguen? Cuanto más diferencia haya, más lo va a vencer y por lo tanto más agua va a circular. Entonces, volviendo a esta cuestión de la intensidad, que sería el caudal de corriente, cuánta corriente circula, ¿sí? Sucede lo mismo que en este gráfico. Cuanto más tensiones y cuanto más distintos son los potenciales, supónganse una batería o lo que fuera, más corriente circula. ¿Qué quiero decir? Si una batería de un auto tiene 12 volts y yo conecto en ese circuito una lámpara, va a circular menos corriente que si yo conecto en un toma de mi casa que tengo 220 volts. Así que los potenciales son más de 10 veces superiores la diferencia a la que tengo en la batería. Cuanto más diferencia, más corriente pasa. Ahora, también importa el circuito. ¿Qué es lo que yo le conecto? ¿Sí? Es decir, si ustedes piensan ahí en este gráfico, la tubería que lo está conectando, por ejemplo, en este caso tiene una extensión bastante larga, es un caño bastante fino. Podríamos decir que cuanto más fino es el tubo este que une los dos tanques y cuanto más largo, ¿sí? Menos agua va a pasar. Y esto tiene que ver con que cuanto más angosto y más largo es, más resistencia va a generar el tanque a la circulación de agua. En la corriente sucede lo mismo, ¿sí? Tenemos otra magnitud que es la resistencia, que se mide en ohm u ohmios, ¿sí? Se simboliza con esa letra griega que es la letra omega mayúscula, es la oposición que genera el circuito sobre el flujo de corriente eléctrica, ¿sí? Es decir, que es la variable que depende del circuito. La tensión, la diferencia de potenciales, está determinada por la fuente. ¿Qué quiero decir? Si nosotros usamos la batería de un auto, como decía yo recién, la batería del auto me va a dar 12 voltios, ¿no? En cambio, si tomo
el toma de la casa, tengo 220 voltios. ¿Qué estoy cambiando? Estoy cambiando la fuente. Entonces la tensión está determinada por la fuente. En cambio la resistencia, que también es una a priori, es decir, es una variable independiente de la corriente, independiente de la tensión y la intensidad, por ejemplo, está determinada por los materiales que yo utilice. Si son mejores o peores conductores, cuanto mejor sea el conductor, menos resistencia genera, ¿eh? Y el largo y ancho que tenga el circuito. Cuanto más largo, más resistencia va a generar, cuanto más angosto, más resistencia va a generar. ¿Sí? Entonces está determinado por el circuito la resistencia y piensen que es opositiva, que un sinónimo de resistencia, en realidad no es sinónimo, pero por ahora sí, es impedancia, que viene de impedir. ¿Sí? Cuanto más resistencia, más impedido está para la corriente pasar por un circuito. ¿Sí?